Son las 9:45 de la noche y quiero hablar acerca precisamente de lo que comentaba al comienzo, de que la iglesia del Señor es la guardadora de verdades y por eso no voy a parar de decir que no le crea a los mentirosos. Si los mentirosos están dentro de su iglesia, pues váyase de esa iglesia, busque otra donde hablen, perdón, la verdad. Dice el capítulo 26 del libro de Isaías en el verso 2 lo siguiente, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿De qué puertas está hablando? Pues de la puerta de los cielos. Y este es el instante, este es el momento cuando los santos han sido levantados de la tierra y han sido llevados a los recintos celestiales. En ese momento se da la orden para que se abran las puertas. ¿Y por qué dice que entrará la gente justa, guardadora de verdades? Porque cuando la iglesia sea levantada, cuando sea el momento del arrebatamiento, el Señor dará instrucciones a sus ángeles para que seleccionen quiénes han de subir y quiénes no. Habrán muchos, muchísimos que serán rechazados. Estos son los mentirosos, los hipócritas, los que se metieron dentro de la iglesia para llenarla de doctrinas de demonio, para llenarla de mentira y de engaño. Y pues eso no entrará. Eso no entrará. Recuerden, esto lo dijo Isaías y está en el capítulo 26. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Usted quiere entrar en los cielos, yo quiero entrar. Así que hablemos la verdad, busquemos la verdad, vivamos la verdad, enseñemos la verdad, pero no nos hagamos parte de la mentira que es tan común ver ahora dentro de esto que se llama la iglesia del Señor. Dice Isaías, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Tal ciudad fuertemente robustecida no es otra que la gracia de Dios en Yeshua, que es la salvación de Dios, como lo define la palabra que aparece precisamente allí donde dice fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. La palabra salvación es la palabra Yeshua. Yeshua, búsquelo en el interlineal de, de, de este recurso que está en internet, que es la Biblia paralela o también Bible Hub, así se le conoce, ¿no? Usted busca el versículo que aparece en el Isaías 26, usted lo busca allí y luego le da al botón donde dice interlineal y le va a aparecer esta palabra escrita en arameo. Bueno, perdón, esta oración escrita en arameo. Ahí usted va a ver que en donde está el equivalente de salvación es la palabra Yeshua, porque Yeshua, el nombre del Señor, es un verbo en acción, es la salvación de Dios. Por eso le digo, no, el nombre del Señor no es Jesús, eso no dice nada, eso no vale nada, lo que vale es Yeshua, que es el nombre que tiene promesa. Bueno, así que quienes honran a Yeshua como la salvación de Dios, se les abrirán las puertas de los cielos cuando sean levantados para que tengan amplia entrada en el recinto celestial. Evitar reconocer el nombre correcto del Señor y saber que Dios da salvación por medio de él. Dios tiene promesa de salvación por medio de Yeshua. Y cuando un judío escucha Yeshua, lo que escucha es salvación, salvación, salvación de Dios. ¿Ah? Quizás a usted no le suena nada, usted a veces dice Yeshua o Yeshua, pero la palabra es Yeshua, ¿no? Yeshua. Bueno, no es una A abierta, pero tampoco es una E. Ahí está en término medio, ¿no? Pero el nombre correcto es Yeshua. Debe tener las consonantes Y, S, H, S, ¿no? Debe tener esas consonantes porque eso es lo que significa Dios salva. Así que quienes honran a Yeshua, pues entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que van a entrar? ¿A quiénes se les abrirán las puertas de los cielos? Pues a la gente que guarda la verdad.
El término usado para verdad acá es el arameo, el hebreo emun, que se define como establecido, algo establecido, es decir, algo confiable en sentido figurado. Y de allí, pues, también podríamos sacar una segunda imagen figurada del término confiable y es verdad o verdadero. Pero la definición original, estructuralmente hablando, es algo que está firmemente establecido, que no puede ser conmovido, no puede ser sacudido. Nosotros somos aquellos que creemos en lo que está firmemente establecido, en lo que no puede ser sacudido, no puede ser cuestionado, no tiene argumentación para ser cuestionado. Bueno, la que va a entrar es la gente justa, la gente que guarda la verdad de Dios. Por ello, Pablo le escribió a Timoteo, y esto lo he dicho yo cientos de veces acá, que le dijo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. El término hedraioma, usado para baluarte, la define el diccionario Strong como soporte, es decir, en sentido figurado, como una base donde se apoya una columna. Entonces tiene lógica pensar en esta definición de Pablo. Pablo usa la figura del pilar de la columna y usa la figura de la base, del basamento. Pablo dice que la iglesia debe ser la columna y el basamento de la verdad de Dios. Este término que acabo de mencionar, este, Hedra y Yoma, también puede ser traducido como baluarte, y el baluarte es una estructura que se construye en los sitios de guerra donde se esconde el soldado para dispararle al enemigo. Es decir, es un centro de defensa. La iglesia debe ser un centro de defensa de la verdad. Entonces, la doctrina de la iglesia, que es su base legal, debe ser siempre puesta bajo la lupa de una asamblea que ama la verdad y la defiende. Hemos dicho ya todas las semanas anteriores que el término eclesía se traduce como asamblea y que cuando el Señor estaba estableciendo su eclesía, es decir, su asamblea sobre la tierra, estaba buscando un instrumento de debate, porque la idea del Señor era debatir con su asamblea aquellos elementos que estaban en entredicho en la religión judía, porque las autoridades comandaban la religión judía en aquel momento. Los saduceos, los fariseos y los escribas eran cuestionados por el Señor y por el mismo Juan el Bautista, y el Señor lanzó, creo que fueron unos 7 ayes, donde, bueno, es terrible lo que el Señor le dice a los líderes de la religión judía, a los saduceos, escribas y fariseos. Bueno, entonces es importante señalar que la predicación de Yeshua y sus discípulos se centró no en temas vanos y banalidades como hoy en día, ¿no? Y voy a dedicarle una sección completa en próximos programas a la desviación que están haciendo de los versículos de la palabra del Señor. Hoy traigo, pero ya me queda poco tiempo de programa, hablar sobre unos puntos de interés acerca de cómo se ha ido desviando la iglesia hacia doctrinas malucas, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad, que enseña que la fe es una herramienta para asegurar la riqueza material, la salud perfecta y el éxito terrenal como un derecho, ¿no? O como una señal inequívoca de que Dios está bendiciendo a la persona, en contraste con lo que enseñó el Señor Yeshua y sus discípulos, ¿no? Que vivieron una vida pues muy limitada, es decir, durante el tiempo de su ministerio estuvieron muy limitados en cuanto a acceso a bienes, ¿no? Inclusive el Señor dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Otro punto, pues, el exceso
del enfoque en la demostración de poderes y milagros, lo que hablamos hace rato, ¿no? Lo que busca la iglesia, esta iglesia en este momento es el empoderamiento, necesita del empoderamiento para sentirse que son hijos de Dios. ¿Por qué tiene que pasar esto? La búsqueda constante y principal de experiencias emocionales intensas, sanidades espectaculares y manifestaciones sobrenaturales como si fuese la única o la principal evidencia de que el Espíritu Santo está en la iglesia. Eso me hace recordar una vez que alguien me preguntó de cómo se manifestaba el Espíritu Santo dentro de la iglesia y yo le dije, bueno, sí, se manifiesta mucho. Nosotros preparamos unas cestas de amor, es decir, la gente lleva alimentos y luego que tenemos reunido cierta cantidad se la vamos a regalar a quien tiene necesidad. Y esto lo dejó aturdido, no sé qué pensaba que yo le iba a decir, quizás pues que habían sucedido 200 milagros y habían habido 10.000 conversiones. Porque se necesita creer que uno anda en el poder de Dios, ¿no? También el énfasis excesivo en la autoayuda es una parte de la debilidad de la iglesia actual, ¿no? A la autoayuda, predicar mensajes que se enfocan principalmente en cómo la fe puede mejorar la autoestima, alcanzar el potencial personal o lograr metas seculares. Mire, pongan atención a las canciones que se cantan hoy día y usted va a encontrar que más del 90% de las canciones cristianas no son dirigidas al ungido, no son dirigidas a Cristo, son dirigidas a la persona, al hombre, a las gentes. Son dirigidas a cómo Dios lo va a levantar, a lo que Dios va a hacer con ellos. Esto es terrible lo que está ocurriendo en este momento. Es muy, muy lamentable que la verdad se haya llevado a esta clase de mentiras que hay en este momento, ¿no? El mensaje de la iglesia debe ser cristocéntrico. Es decir, el Señor, el ungido, debe ser el centro del mensaje. El llamado no puede ser a la autosuperación, al logro, ¿no? Hoy escuchaba una canción en una radio cristiana acá en Barranquilla que hablaba sobre la nueva temporada, la nueva temporada que está viviendo y es cuando me di cuenta por la letra de la canción que la nueva temporada nace en el texto bíblico que menciona de que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, Dios tiene un tiempo para que cada uno de nosotros pues sea llevado a los niveles más extraordinarios jamás conocidos. Eso no es de Dios. Eso es del diablo que ha metido esa enseñanza perversa dentro de la iglesia para confundir al creyente, para que toda la vida del creyente se centre en él mismo. Es un enfoque egoísta y egocéntrico. Ciertamente, ¿no? Bueno, también el enfoque excesivo en las doctrinas escatológicas, ¿no? Aquí hablamos de escatología, pero nunca le ponemos fecha a las cosas, ¿no? Y esto es precisamente lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Una dedicación desproporcionada a especular sobre detalles cronológicos de eventos futuros, que si el rapto, que si la tribulación, que si cuándo va a suceder y estas cosas, ¿no? Con fechas e interpretaciones muy específicas, ¿no? La palabra no dice cuándo, ni siquiera el Señor Yahshua dio saber cuándo, solamente lo sabe el Padre. Entonces no podemos dejarnos confundir con eso. Bueno, se me ha acabado el tiempo para esta noche. Se me ha terminado el tiempo de Raúl Domínguez.